Welcome to a new class. Hello, dear students. El objetivo de la clase de hoy es leer y comprender textos literarios simples. Primero, vamos a estudiar qué son los comparatives y superlatives. Los comparative adjectives se utilizan para comparar una determinada característica o cualidad entre dos o más cosas, animales o personas. Entonces, los comparativos se usan para comparar una característica entre dos o más cosas. For example, the mouse is smaller than the owl. El ratón es más pequeño que el búho. Ya, entonces está comparando ahí el mouse con el owl, el ratón con el búho. Y los superlative adjectives expresan el grado máximo de una característica de un elemento con respecto a otros de su mismo grupo o condición. Los superlative expresan el grado máximo de una característica, el número 1. Por ejemplo, the fastest car is the blue one. Entonces, el auto más rápido, el más rápido es el azul. Entonces, entre todos los autos que estaban ahí, el que era el más rápido era el azul. Entonces, ¿cómo se construyen los superlative y comparative adjectives? En los adjetivos de una sílaba, generalmente se añade la terminación final ER en los comparativos. Y en cuanto a los superlativos, se añade el artículo de delante del adjetivo y la terminación EST detrás. Por ejemplo, como vemos aquí, el adjetivo base sería tall, ¿cierto? Que es alto. El comparative le agregamos el ER, sería taller, más alto. Y el superlative, le agregamos el EST, sería the tallest, el más alto. En los adjetivos de dos sílabas, para construir el comparativo, se añade mayoritariamente la partícula more delante sin alterar el adjetivo, aunque en algunos casos también se le puede añadir la terminación ER, aunque es menos frecuente. Para formar el superlativo, en cambio, se añade la partícula the most delante sin alterar el adjetivo, o bien se puede añadir el artículo the delante del adjetivo y la terminación EST detrás. Entonces, en los adjetivos de dos sílabas se puede hacer igual, se puede añadir las mismas cosas que en los monosílabos. Por ejemplo, en el comparativo se puede agregar el ER o se puede agregar la palabra more delante del adjetivo y este no se modifica. En los superlativos se puede hacer igual que los monosílabos agregando el artículo de delante y la terminación EST. O también se puede añadir la partícula o la frase the most delante del adjetivo sin alterarlo. Por ejemplo, el adjetivo base aquí sería clever, listo. El comparativo sería more clever o cleverer, más listo. Y el superlativo sería the most clever o the cleverest, el más listo. En los adjetivos formados por más de dos sílabas, se añade a los adjetivos comparativos la partícula more en posición precedente sin que estos sufran ninguna alteración. Y en el caso de los adjetivos superlativos, se añade the most en posición precedente sin que estos sufran ninguna alteración.
Entonces, el adjetivo base aquí sería difficult. Para los adjetivos por más de 2 sílabas y siendo comparativos, se le va a poner el more adelante. Por ejemplo, more difficult, más difícil. Y en los superlativos se va a poner la partícula the most. Por ejemplo, the most difficult, el más difícil. Y en los casos irregulares se obtiene una forma resultante concreta, sin estar regida por ninguna norma. Existen algunos adjetivos que no se rigen por las normas que habíamos estudiado previamente. Estos pueden ser good, el comparative sería better, y el superlative the best. Lo mismo pasa con bad. El comparativo sería worse y el superlativo sería the worst. Y lo mismo pasa con far. Now, let's do some exercises. Complete the following sentences with the correct word. Tienen que completar las siguientes oraciones con la palabra correcta, con el comparativo o superlativo correcto. Por ejemplo, letter A. My sister thinks she's, entre paréntesis está la palabra intelligent, than me, but I don't agree. Entonces, la palabra que está en paréntesis, que es esta de acá, esta de aquí, es nuestro adjetivo base. Entonces, aquí está haciendo una comparación entre dos hermanos. Y la hermana piensa que es más inteligente que él. Y como hay una comparación, debemos usar un comparative. Entonces, en los que hay más de 2 sílabas, como en este caso de intelligent, se va a utilizar more. Entonces, la oración quedaría: My sister thinks she's more intelligent than me, but I don't agree. Entonces tenemos que hacer lo mismo con el resto de las oraciones, ¿cierto? Fijándonos en el contexto. Let's do the activities. Vamos a hacer las actividades de la guía. Activity number 1. Write the words in the correct order. Escribe las palabras en el orden correcto. Aquí debemos escribir las palabras para formar la oración y que tenga sentido. Activity number 2. Read the following brochure. Do not copy it on your notebook, and then answer the questions. Lee el siguiente folleto. No lo copies en tu cuaderno. Y luego responde las preguntas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es leer este folleto acerca de las vacaciones en el sur de Chile. Y ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué dicen? What does the text talk about? ¿De qué trata el texto? What are the activities shown in the pictures? ¿Cuáles son las actividades mostradas en las imágenes? What places are named in the text? ¿Qué lugares han sido nombrados en el texto? Where can you find more details? ¿Dónde puedes encontrar más detalles? What adjectives are named in the text? ¿Qué adjetivos han sido nombrados en el texto? What activities you can do if you go on vacation in the south of Chile? ¿Qué actividades puedes hacer si tú vas de vacaciones al sur de Chile? Entonces, todas estas preguntas las debemos responder en base al texto anterior.
Como siempre, recuerden que si no pueden imprimir sus guías, deben copiar en su cuaderno. Lo importante es que avancen en su aprendizaje. Recuerden también registrar la metacognición en el cuaderno y enviármela al WhatsApp que está en la guía. Y como siempre al final de cada video, thanks for your attention. Gracias por su atención. And remember, if you go out, do not forget to wear your face mask. Y si salen, recuerden usar su mascarilla.